Jesús demuestra que el reino de los cielos estaba aquí en la tierra porque Él empezó a mostrar su reinado sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios, ¿sí? Sobre la naturaleza. ¿Sí? Ustedes pudieron ver en la persona de Jesús muertos levantarse de la tumba. Un niño iba un día en el féretro, también se levantó. Jesús empezó a mostrar que ya empezaba a reinar sobre las huestes del mal. Y valga también el apunte que cuando estaba en presencia de Pilato dijo: mi reino no es, y yo no sé por qué lo siguen esperando en este mundo. No es de este mundo. Los reinos que usted conoce, los gobiernos que usted conoce, cualquiera que sea, que le parezca bonito, que le parezca feo, todos son de este mundo, todos, ¿sí? Pero el de Jesús no es de este mundo. ¿Y dónde quiere Él aplicar su reinado? En el corazón tuyo, en el seno de tu hogar. Entonces ahí surge la pregunta que hemos tratado de meditar desde el domingo anterior. ¿Está reinando totalmente Jesús en tu vida? ¿La está gobernando? ¿Está gobernando Jesús totalmente nuestro entorno familiar? Y uno se queda. Pero sin embargo estamos esperando un gobierno terrenal, ¿verdad?, que resuelva la situación en la que estamos viviendo. Bien, amados, dicho esto, vamos a leer un pasaje como para medio introducir en el día de hoy, en el libro o carta a los Romanos, en el capítulo 1, y vamos a tocar una idea nomás ahí, donde yo no sé cuánta confusión también ha sido sembrada en el corazón de los hijos de Dios. Los niños pueden subir a la clase. En Romanos capítulo 1, en el versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 13, una idea nomás. No vamos a usar este pasaje sino para concretar muchas cosas. Dice: pero no quiero, hermanos, Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Claro, Pablo hablando de Roma, porque Pablo no va a venir para acá, capitalito, ¿eh? Pero hasta ahora, escucha esta parte, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Quién habrá estorbado al apóstol Pablo para que no llegara a Roma cuando él se lo propuso? ¿Quién puede estorbar? ¿Usted cree que toda la autoridad que Jesús le dio a Pablo, todo el ministerio grande que tenía Pablo, y Pablo estar diciendo en una manera muy contundente: he sido estorbado? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Satanás para que Pablo no llegara a Roma cuando él se lo propuso? Bueno, habrá hecho tantas cosas, ¿no? Pero, hermanos, lo cierto es que se le interpuso muchas veces en el camino. Y no es la primera vez ni la única que lo dice, ¿sí? ¿Por qué este punto, hermanos? Vamos a leer una vez más en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19.
¿Lo tenemos? Segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol en este capítulo advierte contra el mal que la falsa enseñanza traería al cristianismo. Y dice en el versículo 19, ¿lo tenemos todos? Dice, les prometen libertad. Mire lo que hace la falsa enseñanza. Les prometen libertad. ¿Y qué pasa? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuántas veces usted fue enseñado, hermano, con esta expresión? Escúchela. Declárese libre. ¿La escuchó algún día? ¿Y por qué Pablo no se declaró libre de los estorbos de Satanás? ¿Tenía autoridad Pablo para declararse libre? ¿Por qué hago este énfasis? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo de hoy, hermano? Porque Dios requiere, hermanos, como lo escucharon en algunas meditaciones de la semana pasada, que iban por WhatsApp, Dios quiere despertar y limpiar. Ahí está en el capítulo 3, versículo 1, ahí mismo, tu limpio entendimiento. Lo quiere limpiar, lo quiere despertar, porque ha sido sometido a una cantidad de enseñanzas que te hicieron creer y en las que experimentaste cosas que parecían la verdad. En este versículo 19, vamos a terminar de leerlo, voy a repetirlo, 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado, atención, usted cree en el Evangelio, se bautiza, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahora escuche esto, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vamos a detenernos para pasar a la predicación y terminar de la siguiente manera. ¿Cuándo hay libertad en uno? Cuando nosotros, por salir de la contaminación del mundo, pudiéramos terminar enredados en una situación peor que como estábamos en el mundo. Y todo esto, hermanos, va al capítulo 3, versículo 1, repito. En el 3:1, el Espíritu Santo apunta a la limpieza de entendimiento. Para nosotros tener claridad que tenemos libertad, que somos reinados y gobernados por Cristo, mire dónde Cristo quiere trabajar y cómo quiere trabajar. Versículo 1 del capítulo 3. En tu entendimiento, limpiarlo. En la medida en que tu entendimiento se logre limpiar, hay muchas cosas que van a ocurrir sanas en tu vida. Pero para eso, atención, y es lo que vamos a meditar hoy. ¿Cómo Dios puede hacer en este momento, en estos tiempos, ese arduo trabajo de tomar tu mente llena de una cantidad de cosas, limpiarla, restaurarla y ponerla en posición de obediencia pura? ¿Cómo lo puede hacer? Hoy lo vamos a meditar. ¿Listo? Entonces vamos a leer y vamos a meditar. Empezamos allá en Efesios, donde leyó el hermano, capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. ¿Qué hacía Pablo, hermano? Según el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, escuche, no ceso, esta palabra es muy clave para hoy, no ceso
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a detenernos. Para que la iglesia esta de Éfeso, donde el apóstol Pablo invirtió el mayor de sus tiempos, 3 años, para que esta iglesia lograra crecer, el apóstol tenía un trabajo. Y el siervo de Dios, hermano, donde quiera que usted vaya, tiene un trabajo. Y aquí está en el versículo 16. Dios requiere de siervos que oren por ti. ¿Entienden? Es impresionante que Dios no solamente nos da su espíritu, Dios no solamente nos da su palabra, sino que su palabra en esta misma carta dice que también constituyó ministros. Y por allá, lo vamos a ver ahora, no pierdan ese texto, menciona para qué los dejó. Vamos a leer una de estas tantas verdades en Hebreos capítulo 13. Hoy vamos a leer muchos pasajes. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Lo tenemos, Hebreos capítulo 13, en el versículo 17. Obedeced a vuestros, observe el plural ahí, a vuestros pastores, no a vuestro pastor, vuestros pastores. Volvemos a repetir el principio espiritual de esta verdad. La congregación a la que se está escribiendo esa carta tenía varios pastores, como manda Dios en su palabra. Entonces mire el punto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo Dios puede limpiar tu entendimiento? Dios requiere de un asunto, de una clave fuerte a la que Satanás atacó en el ser humano. Satanás atacó la sujeción y ha engendrado un monstruo llamado rebeldía, un monstruo llamado soberbia, ¿sí? Y este monstruo es el que dificulta, hermanos, la obediencia del ser humano a partir de la casa, a partir del seno del hogar, la rebeldía. ¿Cuántos hijos bañados en el mar de la rebeldía, de la soberbia? Y un hijo soberbio difícilmente va a ser sujeto después en una institución educativa, difícilmente va a ser sujeto en una empresa, siempre va a tener algo para quejarse. Y cuando se levantan los grupitos, los sindicatos pequeños, él va a estar ahí. Y en el hogar a veces pasa eso. La sujeción es una herramienta muy fundamental para Dios limpiar el entendimiento. Pero miren, no es solamente eso, observe el resto del versículo. Porque ellos velan. ¿Por qué? Dios dejó pastores en cada congregación para que desde arriba de los cielos, a través de estos santos hombres, Dios cumpla ese trabajo de velar, de cuidar las almas, ¿sí? Por eso el modelo inicial lo muestra Jesús al dejar 12 hombres, estamos claros en eso, ¿no? 12 hombres para que tomaran riendas de la iglesia en Jerusalén, no dejó uno solo. Ahora el enemigo nos ha mostrado en nuestros tiempos una sola figura. Hay un engaño muy grande, hermanos, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Ahora mire la otra parte. ¿Qué dice? Reverenda carga
la que adquiere el ministerio del pastorado. Han de dar cuenta por las almas. Hermano, y luego la salvación no es individual. Luego cada uno tiene que velar por sí mismo, sí. ¿Usted vela por sí mismo? Claro, tiene que velar. Usted tiene que velar por su hogar. Claro. Pero Dios es muy grande y sabio. Usted vela por usted como persona. Usted vela por su hogar como padre, como madre. Pero Dios vela por usted a partir del ministerio de los pastores. ¿Entiende? En la sabiduría de Dios así lo quiso. Mira cómo termina el pasaje. Para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, este versículo nos muestra muchas cosas, hermanos, de cómo Dios quiere limpiar en nuestro tiempo el entendimiento para salir de tanta cosa. Tenemos aquí la sujeción, la obediencia. Perturbada por la rebeldía. Perturbada por nuestra propia voluntad, por nuestra propia manera de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, hubo un día, cuando estabas entre los 12 y los 13 años, donde Satanás atacó la sujeción de tu vida. A esa edad, Satanás llega a la vida del ser humano, porque sabe que en esa edad lo puede sacar de la sujeción de los padres y someterlo a la sujeción de la sociedad, de la amistad. ¿Sí? Al someterlo y al tirarlo por allá, es muy fácil, hermano, que un hijo empiece a caminar en las sendas de lo que lo aleja de sus padres, de lo que lo convierte en un ser irreconocible. ¿Sí? Y muchos padres se asustan. ¿Y a qué horas cambió este? La sujeción tiene ese problema. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, siendo que debemos confesarlo a Él como el Señor y que nuestra vida debe someterse a Él, ¿sabe qué hacemos? Lo confrontamos. Confrontamos su palabra con lo que hay en nosotros. Ese enfrentamiento entre el ser humano y la palabra de Dios, que lo podemos ver en el libro de Juan, es el que hizo que surgieran las religiones que hoy tenemos enfrente. La confrontación directa entre lo que dice Dios y lo que yo pienso. Por eso en los últimos tiempos, en los últimos días, en algunos estudios, cuando leemos un pasaje les he preguntado, ¿usted cree esto? La pregunta, ¿sabe por qué es, hermano? Porque hoy hay pasajes de la Biblia que el cristiano no cree. No lo cree. Es impresionante, hermano. Y usted pudiera decir, no, sí. Dense cuenta que no lo cree. Pudiéramos citar ahora varios. ¿Sí? Y me he cansado de repetir uno. Primeramente reino y luego vendrá lo otro por añadidura. Nosotros no creemos eso tanto. No lo creemos mucho. Bien, este pasaje entonces nos lleva al detalle más grande, no sé si más grande, a otro detalle grande también de lo que Dios está intentando hacer para limpiar nuestro entendimiento. Observe ahora en segunda a los Corintios, capítulo 11, y luego leemos Colosenses y luego volvemos a Efesios donde dejamos la lectura. 11:2. Mucha atención a este versículo, hermanos, porque Dios ha intentado hacer esto desde siempre. Observen este versículo, todo lo que Dios forma, escuche, engendra, instruye y prepara a un siervo para que el siervo pueda hacer esto que aparece en el 2. ¿Qué debe hacer un siervo para que Dios siga limpiando? Dice el versículo 2:
Os celo con celo de Dios. pues os he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura en Cristo. ¿Quién está diciendo esto? Mire, las fuerzas, las energías y todo el trabajo de este hombre llamado Pablo giraba en torno al ideal de que la iglesia fuera presentada como una virgen limpia, pura. Entonces, hermano, hermana, la vida que usted lleva, la vida que usted quiere en Cristo, ¿hacia dónde está inclinada? Hacia el deseo también de presentarse puro, pero observe lo que está antes. ¿Cómo presentarnos puro ante Cristo como una virgen así? Tienen que ser desposados con un solo marido, con Cristo. El mundo cristiano hoy está desposado con varios maridos. ¿Entiende? Porque no solamente está enseñando Cristo y los apóstoles de la iglesia, también está enseñando el hombre, también está enseñando los libros. Entonces la iglesia perdió su pureza. Hoy, hermano, el siervo de Dios, Dios mismo a través de sus siervos, a través del establecimiento de ministros, quiere desposarte con una sola esposa. Usted marido, usted esposa, ustedes como hogar, todos en conjunto, necesitamos tener claro que para que nuestro entendimiento sea limpio, tenemos que desposarnos con un solo marido. ¿Y cómo nos desposamos con él? Solamente a través de su palabra. Si usted somete su palabra, su mente en otra dirección, a otras enseñanzas, a otros escritos, ya usted no está desposado con un solo marido. Ya tiene otros maridos. Y eso se le llama almas adúlteras. ¿Entienden? Yo le hago una pregunta. No la conteste, piense. De todo el tamaño que tiene el Nuevo Testamento, ¿usted lo ha alcanzado a meditar todo? ¿Cree que es fácil cumplirlo todo? Pero a veces no nos alcanza esto. Nos queda grande, nos queda difícil, pero recurrimos a otras fuentes. ¿Por qué? Si aquí está todo, hermano. Todo lo que usted necesite, para lo que sea, está aquí. Entonces, está diciendo el apóstol, yo lo celo a ustedes con celo de Dios y quiero que tengan un solo esposo. ¿Cómo se llama el esposo de la iglesia? ¿Seguro? ¿Están seguros de lo que están diciendo? Entonces, ¿por qué la iglesia del tiempo presente lleva otros apellidos? Y no el del dueño. ¿Hay algún casado aquí esta mañana? Hermano Jorge, ¿verdad? Hermano Wilson. ¿A usted le gustaría que su esposa llevara el apellido de otro? ¿Sí le gustaría? Que lleve el de otro. Ante los ojos de Dios sí lo lleva. A la iglesia, hermano, como la han desposado con otros maridos, por eso tiene otros apellidos hoy día. ¿Sí? Entonces, punto aquí. Atención. Hay un reinado que Dios quiere ejercer sobre tu vida. Pero hay un monstruo que se lo está impidiendo. Mi propia voluntad. Y Él va a hacer todo, ese yo va a hacer todo lo posible para que Dios con sus cuentos no entre acá. El texto de Colosenses que les había dicho, lo que Dios quiere para limpiar tu vida, tu entendimiento. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 28. Y ahora sí, después de Colosenses volvemos a Efesios. 1:28. A quien anunciamos
Amonestando a todo hombre. Mire, anunciamos, amonestamos, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El trabajo de un siervo, hermano, consiste de parte de Dios para la limpieza de tu entendimiento y para que Dios gobierne tu vida, en que tú seas enseñado, amonestado en toda sabiduría, y a través de ese trabajo Dios logre perfeccionar tu vida. Pero volvemos a lo de atrás. Si tu capacidad de sujeción está enredada, esto no se puede lograr en tu vida. Dios gobernará la iglesia, Dios gobernará un sector de tu familia, pero a ti no. Y es ahí donde está lo que decíamos a través de Mateo en esos días. Los enemigos del hombre serán, pondré enemistad, pondré a fulano contra fulano, al hijo contra la madre, al esposo contra la esposa. ¿Por qué? Y el contexto está diciendo, no vine a traer paz, sino espada. ¿Cristo no vino a traer paz? ¿O sí vino a traer paz? Porque ahí dice no vino a traer paz. ¿Una contradicción? No. No habrá paz para aquel que se oponga en la casa. Hay uno que se opone en la casa a la obediencia a Dios del que sí quiere obedecer. Para ese que se opone no habrá paz. ¿Me entienden? Para ese que se opone a que tú lleves una vida consagrada a Dios, para él no habrá paz. Nunca. ¿Entiendes? Pero para ti que lo buscas y que te doblegas ante él, habrá paz. Porque tú estás en el camino de la sujeción. Y esta verdad es la que nos lleva, hermanos, a desear entonces, yo quiero perfeccionarme en Cristo Jesús. Y mi entendimiento, que hoy está revuelto, entenebrecido, enredado, qué sé yo, oscurecido, o como el audio que le mandé a algunos ayer, ostucalizado, bueno, como se diga. Eso, la falta de sujeción es la que se interviene, se interpone para que Cristo no reine. El entendimiento necesita ser limpio, hermano. Hoy, hermano, hoy, la petición suya, y les insto en el amor del Señor. Usted que está buscando estar más cerca de Dios, ese cristianismo puro, hay un llamado. ¿Cuál es el llamado? Volvamos a Efesios. Leíamos en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 3 y luego volvemos al 1, por favor, para tomar una idea del 3. Versículo 14. Efesios 3:14, la misma idea del capítulo 1, pero con un punto más humilde. Efesios 3:14. 3:14, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. El apóstol Pablo no declaró a la iglesia libre de problemas. No le prometió libertad. El apóstol Pablo doblaba rodillas. ¿Entiende? Para que la iglesia, dice aquí, fuera fortalecida con poder, versículo 16, en el hombre interior. ¿Entiende? Doblaba rodillas. El apóstol Pablo entonces nos está invitando, Dios a través de él, para que nuestro entendimiento camine en la dirección de ser limpio. Volvamos al capítulo 1
Entonces el versículo 16 del capítulo 1 dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo oraba este hombre? De rodillas. ¿Y para qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Entonces viene la pregunta, hermano. ¿Usted cree que necesita espíritu y sabiduría? Sí. Siempre. Hay que doblar rodillas. Porque si somos conscientes de que el entendimiento nuestro ha sido perturbado, ha sido engañado, ha sido confundido por falsas enseñanzas del enemigo, entonces necesitamos limpiarlo. Y tienes que doblar rodillas. Y en ese doblar rodillas, hermano, debes llegar a un nivel de humildad, de pedirle a Dios que te regale un don de la sujeción, de la obediencia. Obedeced a vuestros. Va a llegar el día en que Dios ponga pastores acá en la congregación. ¿Estará usted preparado para obedecer a Dios por medio de los pastores? Debe pedirle a Dios eso, para que le ayude, para que no empiece a cuestionar, porque el ejercicio favorito del cristiano desde todos los tiempos ha sido cuestionar a los siervos de Dios. ¿Sí? Todos los tiempos. Lo que se nos olvida, hermano, nunca olvide que cuando entramos en ese ejercicio del diablo, usted corre el gran peligro de enfermarse espiritualmente. Si lo han leído, ¿verdad? Que le pasó a un parcito por allá en el Antiguo Testamento, cuando murmuraron del siervo de Dios. Entonces cuando vienen los pastores y usted logra ver un defectico, usted empieza a hablar. Pero ¿sabe por qué? Porque Cristo todavía no ha limpiado bien el entendimiento. Cuando lo tenga bien limpio, no va a pasar nada. Así que la idea entonces es doble rodillas, porque Dios está haciendo un trabajo en tu vida y lo quiere hacer en tu hogar, y lo quiere hacer a través de la congregación, de limpiar el entendimiento, hermanos, para llevarnos a ese estado de desposarnos ¿con quién? Con un solo marido. Y habiéndonos desposado con él, entonces presentarnos como una virgen pura. Porque la iglesia, cuando Cristo venga, tiene que estar sin ninguna clase de mancha. Dice el versículo 18. ¿Qué dice ahí? Alumbrando de vuestro entendimiento. Ay, Señor, ilumíname este entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Y ya la tenemos clara. La esperanza nuestra es que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Y si tenemos esa esperanza, debemos purificarnos, ¿verdad? Escuche lo otro. ¿Para qué necesita su entendimiento ser limpio? Para que sepa cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Usted conoce las riquezas espirituales que Dios tiene para su espíritu? Pues el diablo también nos ha llevado la mente a esperar más que todo en riquezas materiales. Porque gran parte de las enseñanzas del diablo giran en torno a las partes materiales. Declara que ese carro es tuyo, declara que esa casa es tuya. Las riquezas de la gloria de Dios, hermano. ¿Quién quiere ser rico en humildad? ¿Quién quiere ser rico en misericordia? Dios es rico en misericordia y quiere de esas riquezas desarrollarlas en nosotros para que su reinado sea más eficaz en nuestra vida. El versículo 19 dice, observa el 19, ¿qué más quiere Dios hacer para limpiar tu entendimiento? ¿Y para qué? Para que tú sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para contigo. Hay un poder acá dentro, hermanos, muy grande. Ahí dice que es supereminentemente grande. Está dentro de ti. Vive dentro de ti. Capaz de ¿qué? Piense. Capaz de eliminar, capaz de destruir toda fortaleza
toda desobediencia, toda altivez. El poder de Dios que está dentro de ti es capaz de eso. Pero lo tenemos ahí quieto. ¿Por qué? Porque el entendimiento no ha sido iluminado. Entonces Dios ha hecho y está haciendo todas estas cosas. Dios quiere levantar siervos, atención, para que la palabra pura pueda purificarte. Dios tiene que usar siervos también que sean puros. Porque solamente con utensilios limpios, y observe 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, es que Dios puede hacer una obra. 2 Timoteo 2 versículo 21. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quisiéramos servir a Dios? Hay un requisito indispensable, que el diablo se lo ha saltado y no se tiene en cuenta hoy día. ¿Me entienden? Y te llenan de responsabilidades y de cargos el enemigo. Pero para ser un utensilio útil, hermano, para ser un ministro, para ser un siervo de Dios, necesitas limpiar. Ahora, ¿qué parte tiene esto con el tema? Que para Dios presentarte puro, ha de pasarte un mensaje puro a través de un siervo que él haya limpiado. ¿Entiende? Usted nunca serviría a una visita en su casa un jugo en un vaso sucio. Ni nunca le pasaría la toalla más sucia para que se seque las manos. Dios tampoco tiene disposición de usar utensilios sucios para servir en su reino. No puede. Él no lo va a hacer nunca. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando Isaías estaba ahí tartamudeando y hablando con Dios, ¿qué hizo Dios para limpiar el pecado? Dice que llegó un ángel que sobrevoló un querubín, ¿verdad? Y tomó un tizón, ¿sí han leído eso? De carbón, y lo puso en la boca del profeta. ¿Y qué le dijo? He aquí que esto que yo hago ahora es limpiar. Así que ya está limpio, ya puedes ir. Y mientras no lo hubo limpiado, no lo mandó. Este pasaje de Timoteo nos está diciendo, si alguno se limpia, ¿de qué hay que limpiarse? Observa el capítulo 3, del 1 al 5, ahí está la lista. Ahí en 2 Timoteo está la lista. Del capítulo 3, usted puede empezar incluso desde el capítulo 2, versículo 22 hacia abajo, hasta el 3:5. Y hay una lista terrible, hermano. ¿Sí? Hay que limpiarse. Pero volvamos al principio para que no se cargue de tanta situación. El punto inicial es ¿cuál? La limpieza de tu entendimiento. Dobla rodillas, hermano. Dobla rodillas. Porque tu entendimiento necesita ser purificado. Cuando Él lo logre limpiar, hermano, con palabra pura, con tu oración, verás las cosas de otra manera. No como la estás viendo ahora. Tendrás otra manera de querer hacer las cosas delante de Dios. Querrás someterte a Él. Vas a querer sujetarte a Él. Vas a querer un montón de cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la tuya. Hoy, hermanos, los grandes desaciertos del cristianismo han radicado en que el principio para ejercer la vida cristiana, el sacerdocio en el hogar, la dirección de una congregación, no han partido de personas limpias. Por eso cuando Jesús, la noche antes de morir, ya le deja todo encargado a los apóstoles, les dice una frase muy contundente: ya ustedes están, por eso los pudo haber dejado. Por eso pudo ir a la cruz, porque ya había hecho el proceso, el trabajo de limpiarlos. ¿Entienden?
Y uno se pone a pensar, bueno, y Pedro sacó la espada esa noche, ¿no? No se deje llevar por ahí, que lo enreda el enemigo. Pero el día de Pentecostés Pedro sacó la verdadera espada, ¿verdad? La palabra, y cortó 3.000 orejas ese día. ¿Cierto? 3.000 almas para Dios. Ya estaba limpio. Y por esa limpieza, hermanos, como decíamos en esos días, mire el resultado. 3.000 en una sola tirada de la red. Acuérdense que él fue llamado a ¿qué? A pescar hombres. Vamos a terminar de la siguiente manera, hermanos. Leyendo un pasaje. Aparece en Filipenses. Dos pasajes, ahí en Filipenses. Tenemos, vamos a empezar con el capítulo 3. Esto lo hemos repetido, pero hay que repetirlo, más y más. Versículos 7 y 8. El ejemplo de cómo Dios limpió el entendimiento de Pablo, de Saulo, y lo convirtió en el hombre, en el utensilio por el cual Dios recibió mucha honra. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, o eran importantes, o eran de mucho valor, como usted quiera interpretarlo, las he estimado como pérdida, observe, por amor. Cuántas cosas, hermanos, de nuestro pasado, de lo que aprendimos, de las tradiciones, de lo que traemos, tienen valor en nuestras vidas. Hay muchas, muchas. Pero por amor a Cristo, Cristo te invita, estímalas como pérdida, que yo tengo un mejor conocimiento para ti. Observe el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué causa? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual nos negamos a dejar tantas cosas, ¿no? Pero cuando usted ponga en una balanza todo lo que usted trae y del otro lado pone a Cristo, ¿cuál pesará más? Y es ahí donde usted va a pensar y a querer morir a todo eso. Ya que Cristo, hermano, tome la voluntad tuya, se la sometas a Él, y por la excelencia del conocimiento de Él y por el amor de Él, tú decidas doblar tus rodillas ante Él para que Él empiece el camino a la perfección, limpiando tu entendimiento. Es cuestión de que, hermanos, doblar rodillas, llegar convencido de que mi pasado, de lo que actualmente tengo, soy, hago y valoro ante la excelencia y el conocimiento de Cristo, es nada. ¿Usted sabe cuánto conocimiento tenía Saulo de Tarso? ¿Usted sabe cuánto prestigio tenía este hombre? Él dijo, no, esto no vale más que el conocimiento de Cristo. Y por eso Dios lo usó de gran manera, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, todo eso individualmente. Ahora vamos al último punto, para que usted lo vaya sometiendo a su vida personal, pero también como iglesia. El capítulo 2, solamente el versículo 1, solamente el 1, hay Filipenses 2, 1. Solamente el versículo 1, hago el énfasis porque la idea no termina ahí, pero sí es una idea que nos puede ayudar mucho. ¿A qué debe trabajarle usted hoy? ¿A qué debe trabajar la iglesia? Observe el versículo 1 y hago el énfasis, hermano, escuche, porque cuando usted lee el Nuevo Testamento, en esta carta se dicen palabras que no se dicen en ninguna otra.
dando a entender que fue la iglesia más ejemplar de todos los tiempos. Así que sería bueno que nosotros empezáramos a detallar por qué logró ser Filipos la congregación que hizo sentir orgulloso al Espíritu Santo. ¿Oyeron eso? Filipos hizo sentir orgulloso al Espíritu Santo. Le sacó una alegría, una sonrisa. Observe, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, cada uno de nosotros necesita entender, hermano, que cualquier problema, que cualquier tribulación debe ir a los pies de Cristo para que Él sea el que me dé la consolación. ¿Les parece? ¿Sería mala idea? Y que unos con otros nos podamos consolar, porque aquí está hablando de la consolación en Cristo como iglesia. La otra parte del versículo: si algún consuelo de amor. ¿Cuántos de los que estamos acá, voy a cerrar los ojos, necesitamos un consuelo de amor en Cristo? No estoy hablando de la parte física, emocional. Yo sé que en la parte emocional hay más de uno acá, ¿no? Más de una. En Cristo. ¿Cuánto necesitamos un consuelo de amor? Ahora mire esto, como iglesia, ¿a qué le debemos apuntar? ¿A la qué? La tercera parte, ¿la tienen? Si alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si usted, dentro de su paquete de oración, como lo aprendimos el domingo anterior aprendimos a cómo orar en el Espíritu, no sé si se acuerdan, le pide al Señor: Señor, ayúdame a sentir tu consuelo para yo saber consolar en Cristo. Esa expresión es fuerte, en Cristo, Ayúdame a tener consuelo de amor en mi vida. ¿Por qué esta expresión, hermano? Porque muchas veces no sabemos qué hacer ante una dificultad. Porque muchas veces el desespero es más grande que el consuelo de Cristo. Y una iglesia, para empezar a caminar en el modelo de Dios, para ser una virgen pura, debe empezar por aquí. A trabajarle a la comunión y el Espíritu. Hemos abandonado la comunión. Hemos abandonado el querer estar juntos, posiblemente. Bueno, oremos entonces. Volvamos a orar, hermano. Señor, el enemigo se está robando la comunión. El enemigo se está robando los lazos de afecto entrañable. Lleve estas oraciones a Dios. Afecto entrañable y misericordia. Este versículo se lee, hermano, para que usted empiece a meterlo en su oración. ¿Entiende? Y Dios lo va a consolar, y Dios lo va a fortalecer, y Dios va a limpiar tu entendimiento. Termino con la siguiente expresión del Señor. El Señor dice en su palabra, hermanos, ahí en la misma carta, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué dice? Oración y ruego con acción de gracias. ¿Oyeron? Oramos con acción de gracias. Ahora mire lo que va a pasar, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ese entendimiento tuyo que debe ser limpio. Esa paz, cuando limpie tu entendimiento, mira lo que va a hacer. Guardará tu corazón y tus pensamientos
¿Cuántos necesitan que sus pensamientos sean protegidos por Cristo Jesús? Necesitamos doblar rodillas. Y cuando empieza a hacer esto, hermanito, hermanita, tu mente se va a iluminar. Pero necesitamos doblar más rodillas, hermano, con más constancia. ¿Para qué? Para que Cristo, a partir de este ideal, empiece a reinar en tu corazón, en tu vida. El reinado que Él prometió desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, amado hermano. Ay.